de Luis Poveda, Oda a mis pies. De algo estoy seguro, cuando mis bellos pies no me puedan transportar, no seré carga para nadie. Ese día tomaré la pócima dulce y sagrada que me llevará de inmediato a los regazos de mi iriria del alma. Atención oyentes eléctricos, ahora sí estamos aquí en algún lugar en las faldas del volcán Poás. Bueno, estamos en la casa de David Monge, nos acompaña don Bernardo aquí a mi izquierda, Helen, Fabián y por primera vez Map Radio Pachuco, Ana, a quien saludamos. Y este es un ejercicio para valorar, ¿verdad? Una idea que se nos ocurrió luego de haber compartido tanto tiempo con Poe y que ya está pronto a salir el Povedae Vulgaris. Entonces, la introducción al proyecto documental, y es una pregunta abierta a todos, ¿verdad? Empezando por aquí a la izquierda, empezamos con don Bernardo. ¿Qué los motivó a participar en este proyecto de Poveda, mi líder? Bueno, primero que todo un saludo para la audiencia. Yo, y debo decirlo, no calculé qué iba a pasar cuando se pronunció por primera vez Bastardos de Poveda, ¿verdad? Pero fue como darle, digamos, un renombre a la vara. Yo creo que esta carajada no se improvisa, es algo que ha venido creciendo, o sea, que que hemos, digamos, confabulado también para que ocurra, ¿verdad? Porque estaban todas las cuestiones de, primero, el por qué consideramos que Poe es relevante, es un ma importante, o sea, no es un ma que llegó tangencialmente, o sea, Poveda es un mae con el que usted colapsa, mae, explota, no hay de otra, digamos, para empezar. Entonces es un mae que sabes que llegó al taller de literatura, hoy no me deja mentir, todo el mundo se codeaba y se veía, mae, como que, mae, ¿este mae qué? Eso no es, o sea, estábamos como con un rockstar, mae, un mae que pasaba por la televisión, que hizo su paso por la investigación, que fue cuando en la Universidad digamos, de San Pedro, él estaba como estudiante y las primeras generaciones son las que migran a la Universidad Nacional, siendo más influyente, digamos, como formador, primero que todo, porque antes de salir de Turrialba fue profe, y tuvo un montón de oficios, pero de la UCR a la UNA hay un gran paso y él estuvo liderando un proyecto de esta magnitud, ¿verdad? Muchas de las cosas que hoy en Enobotania latinoamericana se conocen, y él estaba ahí, ¿verdad? Más allá de ser especialista en plantas de poder, como peyote y ayahuasca, a mí me deja una frase que me taladró la cabeza. Poveda me dice que, o sea, cuando vos hablas con Poveda, no cree en la muerte, y yo creo que eso lo inmortaliza. Qué manera de introducir el tema, ¿verdad? Qué más nos puede dejar ante la pregunta? Bueno, antes que nada, un saludo para la audiencia eléctrica aquí desde este lugar en donde las flamas del ardiente Alajuela se apaciguan con los densos nubarrones que vienen del volcán Poás y nos regalan este majestuoso escenario vegetal en el cual se circunscribe esta cabaña tan acogedora y legendaria aquí de don David Monge, que nos regala toda su hospitalidad en este templo de la creación literaria, con solo ver que se respira desde que se entra al espacio. Bueno, algo que se podría decir para complementar es tal vez hablar de eso mismo, hablar de la alquimia, ¿verdad? Hablar de la transmutación, de vencer
esa idea que tenemos del ciclo de vida que termina con la muerte y entenderlo como una transición, porque al fin y al cabo yo creo que ese es uno de los conceptos principales que encierra este proyecto, ¿verdad? Una alquimia de elementos pesados, ¿verdad? El primero, hablar de don Luis Poveda, ¿verdad? Es sin lugar a dudas poder reconocer este personaje que siendo un personaje renombrado, es al mismo tiempo en su expresión de una persona tan natural, tan vulgar, lo podríamos decir, pero no en el sentido peyorativo de la palabra, ¿verdad? O soez, sino más bien en el sentido de llevarlo, digamos, a la raíz de lo más humano, pero al mismo tiempo es una persona que a través de sus palabras nos lleva también a un escenario en donde se vuelve entonces un referente de inspiración para quienes. Y aquí es donde viene otro elemento pesado de la alquimia, ¿verdad? Que son los bastardos de Poveda, ¿verdad? Entonces hemos tenido la oportunidad en Radio Pachuco de tener, digamos, una pincelada del trabajo de muchos de estos bastardos de Poveda, ¿verdad? Y son, pues, en definitiva, quienes le dan sentido a ese nombre y a ese apellido, ¿verdad? Es una familia, ¿verdad? Y finalmente, el tercer elemento es Radio Pachuco, ¿verdad? Y el trabajo que nuestro amigo Baldo Hetz, sin duda alguna, se ha afanado en hacer con la mejor delicadeza posible, ¿verdad? Entonces, lo que resulta de esta alquimia es una verdadera explosión de elementos, ¿verdad? En donde ese impulso detonador de las fuerzas lo lleva intrínseco don Luis Poveda, ¿verdad? Entonces yo creo que con ese génesis no hay pérdida, ¿verdad? Y me gustó mucho esa metáfora de don Bernardo de vencer a la muerte, porque yo creo que esa alquimia, justamente esa transformación de los elementos de ahí es lo que tiene que verse también, Baldo, reflejado en el trabajo de documentación que se va a hacer, que para mí sin duda alguna va a ser algo mítico y prosopopeico. Bueno, buenas noches a todos los oyentes eléctricos. Les saluda David Monge. Bueno, para mí un placer recibirlos en esta que es su casa para seguir con un proyecto que, bueno, que ya nos lleva años, que creo, Bernardo, vos lo entendiste todo cuando hablaste de la manera de interpretación que tiene Poveda acerca de la muerte. De hecho, bueno, a mí me parece interesante el documental por varios aspectos. El Poveda científico, el investigador ese ya lo tenemos todos mapeado y lo tiene mapeado el mundo. El Poveda, podríamos decir el profesor emérito de la Universidad Nacional, yo creo que está súper claro. Hay muchos documentales que abordan esta temática. La UNA ha publicado documentales al respecto. Entonces, su carrera profesional creo que la tenemos mapeada absolutamente. El que quiera investigar sobre Poveda simplemente tiene que meterse a internet y empezar a investigar. Eso no es nada nuevo. Ok, a mí me pareció interesante por la otra parte que aporta Poveda también, que lo vemos en su escritura, por ejemplo, que fue como lo conocimos. Al final, nosotros llegamos a conocerlo en el taller literario alajuelense, que él llega y se sienta como uno más en el taller literario a exponer su poesía.
ante un grupo de gente en que todos, era un taller que era muy horizontal, en que toda la gente lo que hacía era exponer ideas, formas de escritura, y encontramos un pensamiento. En Poveda hay, en su literatura yo creo que logra uno entender su pensamiento absolutamente con respecto al tema científico, porque para nadie es un secreto, sería contradictorio si vemos a Poveda de la manera más simple, que sería, mira, porque este tipo, que es un científico connotado, llega y choca y de pronto te habla de plantas milenarias que vienen y que son sanadoras y que viene el Poveda que tiene una espiritualidad muy interesante, que para mí es panteísta, de hecho, digamos, en lo que he logrado recopilar de su trabajo literario. Él es panteísta, es decir, cree en la totalidad. Entonces, en la totalidad, eso que en la deidad absoluta sería la naturaleza en ese caso. Y eso lo acerca mucho más a Spinoza, por ejemplo, que dice que habla de Dios o la naturaleza, y ve la materia, el ser. Bueno, materia y no materia, pensamiento, todo es parte de una misma sustancia. No hace distinción de sustancia. Y esa no distinción de sustancia está muy clara en la literatura de Poveda. Entonces, por eso, para él hay una maravilla en que nosotros aquí reunidos y con el resto del universo no tenemos espacios vacíos. Bueno, entre el vacío tenemos un montón de energía que fluye entre nosotros, que simplemente un grupo de células, un grupo de átomos decidió tener identidad y sentir que somos otra cosa. No, para Poveda, no, mira, ustedes qué están diciendo, ustedes son yo. Y de donde estén ustedes estaré yo. Y viceversa, ¿verdad? Eso se nota muy fácil en su literatura, que creo que por eso, bueno, más adelante hablaremos del proyecto Puga y todo eso que estamos haciendo, un recopilatorio de la obra escrita de Poveda, una antología, para recopilar ese pensamiento y quizá para más adelante hablar un poco de lo que creo que él dibuja en su literatura, es una ética a partir de este pensamiento. Muy mítico, y aquí me explotó la cabeza porque todo lo que se ha dicho nos hace llegar a esta otra pregunta, y después de escuchar a Vidma la otra pregunta, que igualmente es abierta para todos y ya más o menos se peloteó un toque, pero ahondar un poco más, es cómo ven ustedes la intersección entre la ciencia y la poesía en la obra de Poveda, ¿verdad? Y a mí me pareció válido plantear esta pregunta porque, como lo decía David, es muy difícil. Bueno, a mí me parece muy difícil, y por eso me interesa de hacer esto, de encontrar a alguien como Poe, ¿verdad? Que es un científico, pero que tiene esa sensibilidad que todos se la hemos visto, ¿verdad? En su forma de pensar y en lo que escribe. Porque por lo general, cuando uno encuentra a alguien científico, es muy de su profesión, cualquiera que sea, ¿verdad?, la ciencia a la que se dedique. Entonces, hablar un poco de eso, de la intersección entre la ciencia y la poesía en la obra de Poveda, mi líder, don Bernardo. Bueno, cuando Sergio, David y Bernabé decidieron iniciar el proyecto de recopilar esta obra, es ¿verdad? Es totalmente coherente tu pregunta, porque cuando te das cuenta, iban por el trabajo del Poveda de Vulgaris, pero viendo el tamaño y la magnitud de las odas a la naturaleza que este hombre tiene, que me imagino que como hombre de ciencia, y dejémonos de mamadas, ¿verdad? Yo soy de la creencia que después de Clorito Picado aquí en Costa Rica no hay un científico. Pero Poveda, madre. No, es Franklin Chantillas. Franklin Chantillas malo. Bueno, no, estoy tal vez exagerando. Quiero ser hiperbólico para ensalzar la obra de Poe, porque al final él es
y como científico es muy buen observador y ese es el primer paso de la ciencia. Entonces, mae, yo creo que lo hace muy bien y tiene una capacidad extraordinaria de, de, de subdividirse. Es muy, su literatura es cuántica en el tanto y cuanto describe una cosa como te habla de la otra. Él tiene sus famosos colores para sus obras, ¿verdad? Sus poemas rojos, sus poemas verdes, sus poemas grises. Ahí están los rosa, ¿verdad? Eh, Él tiene esa capacidad de partirse, o sea, y cuando usted lo ve firmar, tiene varios seudónimos también que el man escribe, ¿verdad? Entonces es súper interesante. Entonces, Poe no se alimenta a ser Luis Jorge Poveda. Él se fractaliza, ¿sí? Y entonces es donde esa, este, digamos, propiedad que David denominó como ser parte de un todo, man, nos recuerdan las palabras de un profeta, man. Porque yo no soy yo, somos todos. Puña, es algo muy inspirador y sí, de las cosas más simpáticas, más anecdóticas que me gustaría refrescar. En primer momento que se habló de la logia de los bastardos de Poveda, lo que se hizo fue matar a Luis Jorge Poveda. A mí me escribieran, ¿qué pasó con Poe? No, simple y sencillamente era un ejercicio literario. O sea, pero ¿qué sentiríamos y en qué nos convertiríamos sin Luis Jorge Poveda? Pregunto yo. Sí, yo quiero apoyarme en esa hipérbole tan brava que se mandó don Bernardo, ¿verdad? Porque es interesante, justo cuando lo dijo, yo recordé una vez en una conferencia ahí que dio un carajo, un arquitecto argentino sobre restauración aquí en Costa Rica. Después nos fuimos a comer algo ahí al mercado de Alajuela y él mencionó algo muy interesante y dijo, no, mira, después de Vitruvio no hay arquitectos, todo el mundo copia, hasta Da Vinci, Miguel Ángel y todo, ¿verdad? Y no sé, al final da para pensar y digamos, yo creo que no solamente en Costa Rica, sino si lo vemos en un contexto incluso global, después de algún grupo de gente como, digamos, como Albert Einstein, ¿verdad? O bueno, algunos otros, en la primera mitad del siglo XX y demás, que fueron, como lo dice don Bernardo, profetas, ¿verdad? Casi que videntes de algo que estaba ahí presente. En nuestros días nos está faltando eso, nos está faltando gente que pueda llegar a tener esa misma claridad, ¿verdad? Y también la forma en que actualmente se está profesionalizando a la gente es de una forma tal vez muy mecanizada, ¿verdad? Se están volviendo profesionales hechos para en el caso de la arquitectura, por ejemplo, de ahí, saber manejar programas de computadora que te hacen el diseño y demás, y no tanto para observar esa naturaleza y poder interiorizarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese paréntesis lo hacía porque yo creo que justamente, y David lo dijo muy bien, esa relación entre la ciencia y esa necesidad de escribir y esa visión del mundo, de esa sustancialidad, ¿verdad? De ese encontrar dentro de la vida, ¿verdad? Cómo surge la vida, ¿verdad? Digamos, a nivel celular, a nivel molecular, o sea, es un disparo de energía que se da por una idea allá en la estratosfera o en el fondo del océano hace
4.000 millones de años, cuando la primer cadena de aminoácidos decide copiarse a sí misma, lo hace por un impulso de energía que es al fin y al cabo lo mismo que una idea. La idea de existir más allá de un solo momento, ¿verdad? Entonces yo creo que Poveda entiende claramente eso y, y me gustó el concepto de la ética, ¿verdad? Entonces nos recuerda a través de todas las dimensiones y los colores de su poesía, desde el punto en donde nombra más propiamente, digamos, ese contexto biótico, ¿verdad? Hasta la poesía más vulgar y más roja, nos recuerda que la vida misma es ese impulso, esa idea, ¿verdad? Y que también de los seres humanos en nuestro contexto social nos expresamos también a través de la sexualidad, y que la expresión más rica de la sexualidad es la que viene desde lo más animal, ¿verdad? Y que es lo que también con su poesía roja, y que para mí es de mis favoritas, ¿verdad? Es lo que nos regala Poveda, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quiero decir, y no creo que no hay exageración al pensar en un científico que nos regale una poesía de esa magnitud, y que sí, es algo que no vemos, es algo inusual, es algo propio de don Luis Jorge Poveda. Bueno, sí, muy interesante, y volviendo al origen de esa pregunta, a la relación ciencia-poesía. Al final de la jornada lo que estamos encontrando son formas. El lenguaje científico es una forma de expresión, al igual que la poesía. Y él encuentra en esos dos ámbitos una manera de divulgar su pensamiento. En ese punto, y como digo, vuelve a ser paradójico el tema de que alguien que es considerado a nivel de taxonomía, quizá el mejor en América Latina, como taxónomo, perdón. Como taxónomo, él quizás sea el mejor taxónomo de América Latina. Bueno, ese tipo que se desvive en clasificaciones, a la vez cree que todo es lo mismo. Entonces, por ese lado, él no encuentra una distancia con la poesía. Y en su poesía, ¿qué encontramos? Bueno, vos ya diste, Fabián, un punto y tal vez para contextualizar a quien no conozca, los libros perdidos de Luis Poveda, que se encuentran fotocopiados en diferentes cantinas del Valle Central y más allá. Estos libros vienen, y ya lo había dicho también un poco Bernardo, vienen clasificados por colores. Cada color refleja una emoción, una temática. Por ejemplo, los libros rojos son los poemas que tienen que ver más con la sexualidad, mientras que los verdes, y cualquiera diría, los verdes son absolutamente ecológicos. ¿Qué hay de común en ambos? Lo que los une es su relación con el mundo. Por eso sostengo y eso es ahora en antología que estamos recopilando, es un leitmotiv. Eso es una ética, porque es el ser en el mundo. ¿Qué es una ética? La manera de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, ¿él en qué encuentra en esa ética? Ok, el medio natural, vos lo dijiste, es salvaje. Es salvaje. Y la negación de la naturaleza, y ahí viene una inversión de los valores. Cuando hablo de una ética, no estoy hablando de una ética cristiana, estoy hablando de una ética de la naturaleza. Y en esa lectura de la ética de la naturaleza es que él encuentra, por ejemplo, de hecho, la negación del cuerpo, y ahí se vuelve nietzscheano. Negar el cuerpo es negarse a sí mismo. Entonces, él, ¿por qué escribe odas a diferentes prostitutas que han sido míticas en diferentes lugares de Costa Rica? Bueno, él tiene que escribir esa oda
porque esas mujeres, y en especial es las que él menciona, fueron mujeres que no se negaron a lo que para Poveda sería negar el cuerpo, ¿verdad? Al igual, él desprecia, digamos, ahí los antivalores de Poveda sería el desprecio al ser. Entonces, en el momento en que despreciamos al ser, eso va a ser un antivalor. ¿Qué va a ser un valor? Aceptar el ser. Entonces, en eso se asemeja más. Por ejemplo, yo siento referencias en Poveda, si nos vamos para atrás, desde Epicuro, desde el jardín de Epicuro, empezando que en el jardín de Epicuro, antes de las clases, se hacían las orgías y comidas en el jardín. ¿Por qué? Porque había que llevar el cuerpo a un estado en que estuviera satisfecho. A través de esa satisfacción, después, ok, hablemos de filosofía. Ya comió, ya se liberó sexualmente, perfecto, ahora coma, ahora hable, diga. Esa cercanía epicúrea que tiene Poveda, también le diría, lo puede acercar al Marqués de Sade, al Marqués de Sade, el Marqués de Sade, y al Marqués de Sade, y después a Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación. Eso acerca mucho el pensamiento de Poveda. Claro, esto es una lectura absolutamente subjetiva, ¿verdad? Para llegar a la fuente hay que hablar con Poveda, pero eso es lo que yo voy encontrando, ese hilo conductor que me va alando a través del pensamiento de Poveda. Evidentemente tenemos que pasar por Spinoza, como dije anteriormente. Spinoza es fundamental en Poveda. Y a la vez, bueno, Apollinaire como una referencia también que me parece absoluta de la poesía de Poveda. Lo único que Poveda es más amplio. Digamos, Apollinaire se cierra un poco, mientras Poveda puede hablar de cualquier cosa. Y para él es tan hermoso ver dos cuerpos amándose. Y muy interesante, Poveda, estamos hablando de un señor que pasa de los 80 años, él no tiene problemas en escribir poesía homoerótica también. Entonces puede ser poesía hetero, poesía homoerótica, puede hacer un poema de la naturaleza, puede llorar con nostalgia por una acogida que rememora, o puede hacerlo también por la muerte de un animal. Y esa es la relación con la ética, entonces la relación ética con el entorno. ¿Por qué? Porque entonces para él proteger, por ejemplo, a un animal, como en un poema que tiene que se llama Caballito, proteger ese animal que van a llevar al matadero, es tan fundamental como proteger su relación con su compañera, con su compañero, con lo que sea el entorno. Entonces, la verdad que por ese lado es que me parece incluso novedosa la manera en que Poveda se relaciona con el mundo y cómo lo manifiesta a través de un medio que, como volvemos a la pregunta de Baldo, y perdón por todas las ramas que tomamos, su relación es que la poesía es un medio, al igual que la ciencia. Y al final de la jornada, ambas son vertientes del lenguaje. Y él lo que hace simplemente es expresar sus ideas a través del lenguaje. Que ese lenguaje puede ser científico, puede ser literario. Lo podemos ver incluso en su forma de relacionarse con el mundo, en su vestir. Eso es lenguaje. Y Poveda, bueno, ahí nos sigue dando lecciones. Y yo creo que, bueno, vamos a tener más de qué hablar en ese sentido. Meditación. Meditemos por la paz mundial. Que a la paloma de la lujuria no le falten los placeres. Todos y todas hagamos cantando la ronda del amor, eterno y divino, desenfrenado y lujurioso. Seamos todas y todos adoradores del bien amado prepucio y del excitante vagina y de cuanto orificio sagrado tengamos. Amén.
Para hacer arte se requiere ocio, entendido el ocio como lo concebía Schopenhauer, el tiempo del cual somos absolutos dueños y podemos gestionar a nuestro antojo. Esto es sin las restricciones que nos impone una sociedad regida por un sistema económico que aprecia al individuo por su capacidad de producción, de generar y acumular riqueza, dinero con su tiempo. Esto es algo que se ve manifiesto en las políticas neoliberales de ciertos gobiernos, como en la Costa Rica actual, donde se prioriza, como decía, la maximización del potencial productivo del ciudadano a costa de ese ocio, a la par de recortes económicos en los sectores de cultura, de las manifestaciones populares y a una educación de calidad que incentive la expresión artística y la creatividad. De ahí que el arte se vuelve clasista, compitiendo sobre todo a una clase privilegiada a la que se le facilita el aprovechamiento del ocio y enfocarse en producir arte, a diferencia de la clase obrera, cuyas vidas dependen de producir para garantizar su supervivencia. La clase obrera desarrolla su arte alejada de las esferas de poder, desde lo marginal, en desapego de la academia, dicho sea de paso, y a la cual le es difícil incorporarse en gran medida por aquellas políticas gubernamentales que mencioné, traducidas en una carencia de democratización en gestión educativa. De ahí que el arte en sociedades como la nuestra se mantiene ligada al poder mayoritariamente. Por ello, la clase obrera históricamente ejecuta un arte que suele ser subversivo, antiaristocrático en el sentido de que transgrede las estéticas, entre comillas, oficiales, normativas, establecidas desde la institucionalidad que comienza con la academia apegada a cierta élite. Y de ahí las palabras aquellas de Leopoldo Lugones: necesitamos ejercer un arte sin púlpito ni academia. Por ello también esa élite observa las expresiones fuera de su esfera, marginales, por encima del hombro, pues su visión está institucionalizada y así no puede evitar volverse conservadora, no solo resistente a las formas que no constituyan parte de su registro y de lo que entienden como la manera de ejecutar el arte, sino también, en el caso de la literatura, en el lenguaje. Para dar un ejemplo, en su momento con el uso de cierto vocabulario que era considerado soez, muy entre comillas, las malas palabras. La clase obrera escribe sobre ambientes y personajes que para la clase institucionalizada y conservadora son una afrenta a, otra vez y muy entre comillas, una literatura correcta, etiquetándolo pues como vulgar. Y finalmente, en el caso de Costa Rica, la aceptación de este paradigma está relacionado con el hecho de que nuestra sociedad es en general conservadora y moralista. Amén. Bueno, yo quiero saludar a Bernie, que no está hoy con nosotros, que es parte de PUA y que trabajó con David para el Poveda de Vulgaris. Qué delicia, dijo Poveda. De estos ambientes que en el mundo del arte son muy comunes, ¿verdad? Espacios que se dedican a decir que es pintura, que es poesía, que es literatura y que jamás valorarían ninguna de las cosas que escribe Poveda, ¿verdad? Así sean grises, verdes, rojas, o cuando se le traslapan y escribe un poema gris con un toquecito de verde y súper colorado. ¿Qué creen ustedes que hace que los poemas rojos causen tanta tirria en la sociedad costarricense? Porque quienes han escuchado sus poemas colorados y seguramente quienes nos están escuchando ahorita se podrían imaginar una cuestión llena de vulgaridades y cosas súper sueces sin sentido, y es que no han escuchado a Poe en vivo, ¿verdad? Declamando semejantes textos. Tal vez no soy de la estatura de comprender al tico, pero sí soy de muy pensar que somos tan pura vida que nos volvemos pobrecitos, ¿verdad? Entonces no hay varas que no se tocan. Yo creo que ahora en ambas ponencias, participaciones de tanto Fabián como David, se tocó el tema, bueno, entre otros autores y las influencias, que yo creo que Poveda no, lo que tiene es más calle que influencia literaria convencional, pero sí
sí logra sacar el animal que lleva por dentro, ¿verdad? Deben ser esas conversiones nahuálicas que nos comenta, ¿verdad? Déjenlo. Cuando estaba bajo los efectos de la ayahuasca, déjenlo. Y él ahora es un jaguar, ¿verdad? Y no quiero, porque no puedo, no me toca, porque aquí yo creo que David que sí los ha leído todos, pero decime vos cuál era ese trabajo de Ernesto Sábato donde habla tan claro, habla de la condición zoológica. Entonces, yo siento como que, que ahí lo describe muy bien, ¿verdad? Porque es más allá de dos palabras puestas a la par, esa condición zoológica la perdemos. O sea, en esta parte evolutiva, donde de alguna u otra forma nos creemos administradores de la naturaleza y ahora ya está más que defienden la hegemonía de una lechuga, ¿verdad? Y ese tipo de cosas tan locas, yo pienso que hay que tener el verdadero acto de desnudez, de sabernos tal cual lo que somos, ¿verdad? Y yo creo que después del ser, ya uno este, puede agarrar hasta un estilo y parecer literariamente, pero Poveda es impredecible. Y creo que eso lo convierte en un fauno más de su propia historieta, ¿verdad? Él tiene ese desdoblamiento, ese efecto multicapa, y no estoy hablando de una cebolla, ¿verdad? Porque Poveda, así como se pone a llorar, nos pone a cagarnos de risa, man. Mojigatería, tica, ¿sí, man? O sea, ¿a quién se le ocurre en este mundo, man, un acto de masturbación en un rezo, man? Llegar tarde al rezo y masturbarse detrás de un biombo, ma, y luego terminar con el rezo, con el Ave María, ma, con unos cuechazos de semen, ma. Ma, yo creo que Poveda, ma, es un tipo extraordinario. O sea, ¿cómo se le ocurrió? ¿De dónde viene eso? ¿Me entiende? Es que tal vez es un poco de aplicárnosla, ¿verdad? Como cultura tica, salirnos del Coffee Banana Republic y decir, no, no, ¿qué más es? Cálmense, que esto este mundo es un pañuelo, ma, y ya te tengo visto. Entonces, como ya te tengo visto y sé dónde te jodo, tengo esa capacidad de apretarte los botones. Él tiene esa capacidad y esa licencia que se autoproclama y se cede a sí mismo y, y de ahí no hay quien lo saque. No hay quien lo saque. Y por eso yo creo que estamos aquí, celebrando la posibilidad de un documental que va a ser relevante, que va a tener colores, explosiones, eh, alucinaciones con plantas de poder, ¿verdad? Como ayahuasca, como peyote, o sea, eh, hay que entrarle a todo. O sea, yo creo que en la naturaleza Poveda ha encontrado un dharma y la misión de él es el karma, ¿verdad? De ir a investigar eh, y como sujeto de ciencia que es, ese modo de operar de él es primero veo y luego aplico. Y hace esa capacidad, si tiene esa capacidad de ejercicio en cuanto a la entomología, en cuanto a la etnobotania, ¿verdad? O sea, todo él, o sea, desde hormigas hasta plantas, él va y le apasiona la observación. Y por ahí tiene mucha capacidad de no solamente observar al bichito, sino también al humano y ponerse de frente al espejo en ese acto de desnudez. Eso es lo que pienso. Él se brinca esa barrera, para él no hay filtros, ¿verdad? Se los pasa por el forro, la verdad. Poveda y el multiverso multipichas, mae. Bueno, ciertamente, digamos, es un tema escabroso, ¿verdad? Uno entra ahí en tal vez ámbitos
peligrosos al tratar de caracterizar la sociedad, ¿verdad? Como decía don Bernardo, tal vez sin la máxima propiedad posible. Sin embargo, de cosas que son muy ciertas es que en nuestro periodo, digamos, de colonización, tuvimos más que una influencia, un dominio absoluto de todas las ideas que condicionaron el comportamiento social y que estaban influenciadas por una moral católica, ¿verdad? Entonces eso en Costa Rica, sin lugar a dudas, trae consigo digamos, esa necesidad de la sociedad en general, o esa imposición, más bien, más que necesidad, esa imposición en general de la sociedad de encontrar, digamos, la gracia, ¿verdad? Encontrar en el rechazo de la naturaleza, de lo vulgar, ¿verdad? Los valores positivos, lo que es bueno, lo que nos lleva y nos acerca hacia convertirnos en hijos de Dios, ¿verdad? Que es algo que viven con fervor de pues, las personas religiosas que pertenecen al catolicismo, ¿verdad? Y no vamos a entrar a hacer juicios ni nada, pero en definitiva es algo que está muy incorporado en nuestra sociedad y al mismo tiempo parte de nuestra idiosincrasia es también de ahí darle al cuerpo lo que necesita, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde surge esa darle a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿ah? Entonces ahí es donde vivimos en una sociedad de una doble moral, ¿verdad? Y me gusta esa idea de la ética, porque también pensando en algunos especuladores del arte y demás, es fácil de repente tomar entonces lo vulgar o lo que contradice esa moral muy tica, ¿verdad? Invertir los valores y entonces plantear una aparente, digamos, disidencia o contraposición a eso, ¿verdad? Pero a veces se vuelve muy obvio y muy evidente. Entonces es aquí en donde hay que resaltar el trabajo de Poveda en ese sentido, de que vamos a ver la raíz de lo que Poveda hace. Él en ningún momento está buscando, digamos, un enfrentamiento. O sea, su trabajo no es reaccionario. Está metido más adentro, más al fondo. Él está encontrando en la naturaleza del ser, digamos, esos valores que quiere plantear con toda naturalidad. Entonces, por eso es que habla, por ejemplo, de homoerotismo, sin que eso tenga que ser, como en mucha gente, digamos, hoy en día, o una crítica de la desigualdad, o una chota, o hablar también, digamos, de lo vulgar, de la prostitución, de lo que sea, en un tono más ligero, digamos, más pasajero, o sea, más como para divertir, no tan profundo, ¿verdad? No hace ni una ni la otra, sino que lo que hace es reflejar la naturalidad de las cosas, o sea, como las cosas realmente suceden, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de lo que es interesante y por supuesto que escandaliza. Yo creo que no solamente a aquellos que digamos, participan de esa doble moral en donde de ciertas cosas no se habla, ¿verdad? Sino también de aquellos que, como lo dije anteriormente, se aprovechan de ese contexto
para tener un capital de trabajo, por así decirlo, al reaccionar a la inversa, ¿verdad? Y Poveda, por el contrario, o sea, lo que hace es eso, digamos, reflejar esa realidad de lo que somos, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí anda ese enrojecimiento de la gente frente a esa obra que esperamos que con el documental, ¿verdad? Y con el libro también, que yo creo que ahorita entramos a hablar de eso, pueda tener cada vez más difusión para que le reviente la cabeza a más de uno, ¿verdad? Es el tema álgido, ¿verdad? De Poveda. Ver por qué. Y creo que vienen dos vertientes. Una, podemos hablar de la parte técnica. Digamos, la poesía podemos hablar de la forma poesía, de la técnica, de la depuración técnica y del fondo. Ok, Poveda en su poesía, en él prevalece el fondo sobre la forma. Esto pasa mucho en obras y que han sido muy criticadas. Por ejemplo, el rompimiento del sueño americano, quizá uno de los que mejor lo ha manifestado es Bukowski. Bukowski tenía una prosa que era telegráfica, ¿verdad? Venía punto, punto, punto. No se va a morir el hombre haciendo ese montón de trabajo literario que se agradece también y que hay que exaltarlo. En el caso de Poveda, en él prevalece el fondo. Ok, ¿eso qué pasa con la academia? La academia, digamos, no le basta con que se pase el mensaje, sino que tiene que ser depurado ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Encontramos en Costa Rica, y eso lo he visto, y sobre todo en Costa Rica, y eso, ojo, me lo ha dicho compañeros, escritores de toda Centroamérica. Me dicen, bueno, qué bonita tradición tiene Costa Rica, por ejemplo, en talleres literarios, depurando la poesía. Dice, pero no dicen nada. Ojo, hago mea culpa de esa crítica que escuché alguna vez. Yo sí creo que dice algo. Y un ejemplo de eso es Poveda. De nada sirve si la técnica es una técnica depurada y una poesía estilísticamente hermosa, sí, o interesante, si no estás diciendo nada. Entonces, en Poveda yo no veo letra muerta. En Poveda yo lo que veo es una exaltación de la vida. Entonces, a mí me interesa, y eso sí va a ser, evidentemente, es uno de los puntos en que una editorial común quizá no los publicaría. ¿Por qué voy a publicar esto? Sí, es súper riesgoso. Estamos hablando de un señor mayor que empieza a hablar sobre sexualidad escandalosa y lo hace con una poesía que es rotunda, digamos. Entonces, ¿quién lo va de hecho, de eso fue que nació el proyecto editorial que estamos haciendo con Bernabé Berrocal. Nosotros dijimos, bueno, en Costa Rica no hay quien publique esto. Nosotros hicimos primero la selección porque queríamos colaborar con Poveda para juntar esos textos que tuvimos que levantarlos, ¿verdad? Porque los textos están en fotocopias y están en los cuadernos a mano de Poveda. Entonces nosotros empezamos en la tarea de levantar el texto y a buscar los cuadernos perdidos entre las calles costarricenses. En esos cuadernos perdidos fue que encontramos que una obra valiosa que quizá la academia no la vaya a entender y que quizá no llegue a ser comprendida por un editor. Entonces nosotros dijimos, bueno, si nosotros creemos que esta obra es valiosa, ¿cómo nos vamos a negar a su publicación? Entonces por ahí viene eso por el lado de la forma, de la técnica,
que ojo, a mí me gusta. Pero eso es un criterio absolutamente subjetivo. Ok, a nivel del fondo, claro, a nadie le gusta verse frente al espejo. Y que alguien diga lo que usted no se atreve a decir. Y yo alguna vez en algún lenguaje antisonante, cuando no estaba estaba conociendo a Poveda, yo le decía, y Poveda, ¿por qué utilizas ese lenguaje? Dice, porque yo digo lo que los jóvenes no se atreven. y me pareció tan rico. Mira, vos terminas de leer un poema de Poveda, te puede escandalizar, te puede dar risa, te puede hacer reflexionar. Dice, pero indiferente no te deja. Entonces, a partir de eso, en que no hay indiferencia, me parece valiosa su existencia y divulgación. Entonces, que a nadie le va a gustar eso, que lleguen y lo expongan así. Que estamos hablando de una otredad en Poveda. Cuando hablamos de una otredad, estamos hablando incluso de una inversión de los valores. Entonces, lo que es bueno, para lo que nos han enseñado, bueno, sano, todo lo positivo que ha enseñado el mundo capitalista y la religión, que al final de la jornada, digo, yo soy un ateo catolicísimo. Es decir, todos los que nacemos en este contexto, es imposible. Los evangélicos en Costa Rica son católicos también. Toda esa. Sí, estamos hablando de que está impregnado en la cultura. Entonces no te puedes salir de eso. Y por eso todos en algún momento tuvimos que hacer un rompimiento con esos valores. Y decir, mira, no se asuste por masturbarse, niño, todo va a salir bien. Sí, empezar, no pasa nada. ¿Ves? El tema de romper con esos valores y romper con la culpa ancestral, que eso es algo que lo ha hecho muy bien Poveda. Vos ves esos personajes de Poveda, porque también eso es otra cosa, no confundamos la obra con el autor, ¿verdad? Entonces esos personajes de Poveda dibujan una cultura y una manera de ver el mundo que cae en la otredad, que es diferente a lo que se nos ha dicho desde pequeños. Y como decía el Marqués de Sade en las 120 jornadas de Sodoma, cuando termina el texto, dice, querido lector, te han dolido tus oídos. ¿Por qué? Porque te lo dice este man en los años 700. Sí, te han dolido los oídos, querido lector. Sentiste que nos aborreces, pues nosotros te aborrecemos de la misma manera. Todos estos voluptuosidades que nosotros disfrutamos, y todos estos voluptuosos te rechazamos a ti también. Entonces, ok, es una otredad, es ver el mundo desde otro punto de vista, y de nuevo vuelve a ser interesante. Y de ahí la posibilidad del texto, y de ahí la posibilidad de la crítica también. Eso, tampoco vamos a decir que los textos no van a ser críticos. Está bien que exista la crítica. Va a haber gente a favor, gente en contra. Al final, los pensamientos y las lecturas encuentran a sus lectores. Ese es el tema. Y bueno, les digo, yo al principio, yo recuerdo que no sé, los primeros 2 años que Poveda llegó al taller, yo no entendí lo que estaba haciendo. Francamente, yo la primera vez que entendí a Poveda fue hasta que lo vi correr en la montaña, hasta que fui con él a una gira. Andábamos con un grupo de farmacéutas brasileños buscando unas plantas medicinales en Turrialba. Y me dice, ¿querés ir? Y yo, voy, ¿cómo no? ¿Ah? Y ver ese fauno corriendo por la montaña con 70 y resto de años y dejándonos a todos botados. Y Davidcito, como es de Alajuela y un picado, entonces andaba corriendo detrás de él. Me recuerdo que hasta me perdí en la montaña esa vez. Pero sí, ese cabrón nos agarra ahí, estamos todos juntos. Él llega, dobla las plantas, se sienta, y empieza a leer poesía ecológica en medio del bosque húmedo. No jodas, empieza a llover. Y la lluvia nunca fue más rica. Y el guaro contrabando que andaba nunca supo mejor. Era ese guaro sabía cuánto ahí metido, era un digestivo esa vara. Y era una delicatez ver a Poveda expresándose.
Y yo, mira, pero esto es lo mismo que está haciendo con los poemas rojos. Estos son los poemas rojos también. Lo único que él trata de facilitarnos el trabajo haciendo una taxonomía y clasificándolos por... Mae, qué mítico, muy legendario a este podcast. Agradecer a todos los que se han quedado hasta ahorita. Y a continuación, mae, hace poco Oscar Arias escribió una carta donde él dice que salía del directorio del PLN, ¿verdad? Y a mí lo que me llamó la atención es que al final él firma con todos los atestados que dice tener y la firma final era tan grande como la carta, ¿verdad? Porque el ego de ese señor es inmenso. A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y esto lo hemos comentado mucho y ahora veníamos hablando de Camino Ana también, ¿verdad? Con esto. Que las fuerzas castrenses, ¿verdad? Y desde que somos chiquitillos se han encargado de meternos en la cabeza, tal vez inconscientemente, quiénes son los personajes en este país que vale la pena recordar o preservar, ¿verdad? Y también en ese discurso que manejan estos grupos perversos, nos vienen diciendo a quienes hay que evitar, ¿verdad? Y a quienes no vale la pena evitar, ¿verdad? Y si nosotros le hiciéramos caso a las fuerzas castrenses, jamás estaríamos haciendo este podcast, ¿verdad? Ni mucho menos David y Bernie habrían hecho Púa y estarían publicando a Poveda. Entonces, mi pregunta es, y aquí empezamos con David, ¿verdad? Si hay una responsabilidad, o sea, yo me pregunto, me planteo, si tenemos una responsabilidad de preservar el legado de Poveda a través del trabajo, digamos, de la editorial Púa, del que hicieron David y Bernabé, en esa búsqueda de los papiros, ¿verdad? De Poe, o si nos estaremos equivocando. Mira, si algo tengo en común, y lástima que no estaba Bernabé Berrocal, es que somos seguidores de causas perdidas. Nosotros si vemos que algo va a ganar, nosotros vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. No, yo creo que no hay una actitud más anticapitalista que esa. Nosotros siempre, y por dicha, en esa búsqueda de esas causas perdidas, en esas quijotadas, salen las cosas. Por ejemplo, así nació el taller literario Alajuelense. Ahora de ese taller literario ya han salido premios nacionales, se ha movido mucho, fue un taller literario que abrió muchos espacios. Era una causa perdida, nosotros lo que queríamos era, ¿quién escribe en Alajuela? Sentémonos todos juntos a hablar paja, a ver qué pasa. Y así empezó el taller literario Alajuelense sin ninguna pretensión de éxito. El éxito ya per se era que un grupo de gente se reuniera, en ese momento casi jóvenes, en ese momento casi jóvenes, nos reuniéramos y habláramos de literatura. Ya eso para nosotros, ya esa era la máxima aspiración que podíamos tener en el proyecto. Y después dio todo lo que dio. Con Púa. Bueno, Púa, nosotros, ¿cuál es la expectativa? Bueno, quien tenga oídos que oiga. Eso es, ojalá se pueda difundir bien. Haremos nuestro mejor esfuerzo, porque sí lo siento como una obligación, que un pensamiento interesante, un pensamiento vivo, no debe quedar en el olvido. Al menos tan rápidamente. Todos vamos para el olvido, así que tampoco es algo tan terrible el olvido. Todos vamos a ese lugar. Entonces, pero sí, hacer nuestro esfuerzo y hacer esta causa perdida, Baldo, que sería el tratar de recordar siempre a Poveda, aunque vamos a perder en ese camino. Y bueno, y ese es nuestro esfuerzo. Ojalá que eso llegue a ecos de otras personas y ojalá dentro de 50 años esté alguien enseñándole a su hijo el libro de Poveda. Ojalá en una reedición y alguien que sí tuvo una causa de éxito, porque nosotros, te digo la verdad, lo que queremos es hacer lo que sentimos éticamente necesario. Nosotros no nos podemos quedar tranquilos si sabemos que podemos hacer algo porque esa obra se difunda. Entonces, en eso sí, te digo, ese vis a vis yo no lo podría hacer sin Bernabé. Cabe destacar, y aquí lo digo y te lo agradezco, Baldo. Baldo nos está colaborando con la parte gráfica del Povedae Vulgaris. Entonces, que le agradezco mucho por haber aceptado
participar de este proyecto, porque la verdad es difícil en este mundo en que todo es plata, ¿verdad? Ver cómo poder juntarse personas en pro del pensamiento de otra persona y tratar con generosidad de divulgar ese pensamiento. Entonces te agradezco mucho, Waldo, por esa colaboración que nos estás haciendo. Gracias. Ya le cedo el micrófono a don Bernardo. Muy brevemente, porque en realidad yo creo que la pregunta compete más a David, ¿verdad? Y por supuesto que a Bernabé también. De mi parte, yo únicamente lo que quiero es de alguna manera ratificar esa decisión de ustedes, ¿verdad? Con un profundo agradecimiento, ¿verdad? Yo quiero expresar mi gratitud como lector y como un lector que se muere de ganas por tener en sus manos ya esa primer edición y difundirla lo máximo posible. Porque en definitiva, yo cuando escuché el trabajo de Poveda, yo dije, no, es que esto hay que inmortalizarlo, esto definitivamente hay que inmortalizarlo. Y además voy a contar una anécdota muy interesante y que yo creo que va a formar parte del podcast y por ahí vamos a escuchar un poco al respecto, ¿verdad? Cuando yo escuché esto, yo con un amigo, que es un lector empedernido, ¿verdad? Yo creo que este mae emplastica los libros para leerlos mientras está bañando, ¿verdad? Que es don Ignacio Castillo, que le enviamos un gran saludo, que vive allá en Berlín, en Alemania. Yo le dije a este mae, yo dije, cuando escuché el trabajo, yo pensé, a este mae tengo que mostrarle esta calidad de trabajo, y le envié el podcast y la reacción que obtuvimos del hombre fue un texto, y yo de alguna manera, uno siempre se queda con esa duda y le agarra como el malinchismo de uno, ¿verdad? Y entonces yo me quedé con la duda, pero cuando obtuve la respuesta del hombre que le explotó la cabeza de leer semejante, de escuchar semejante podcast, yo de alguna manera pude confirmar de que esto era algo que merecía de verdad la pena, que merecía la pena ser leído por mucha gente, ¿verdad? Entonces, de verdad que yo lo que quiero decir es que lo agradezco mucho y que sé desde ahora que sin duda alguna va a sentar un precedente en muchas cosas, porque también esto que decía Baldo, parte de esa idiosincrasia, ¿verdad? Es que si vemos a alguien en televisión, entonces hemos tenido un psiquiatra de presidente porque salía en televisión. Hemos tenido un ingeniero estructural de ministro de urbanismo porque salía en televisión. Y así muchos otros ejemplos, ¿verdad? También, por ejemplo, ahora veníamos hablando de autores que han recibido becas para vivir en un año entero, darse un año sabático en un país para venir y contar historias de barrio que no tuvieron porque son chiquitos fresas que nunca fueron de barrio, ¿eh? En cambio, Poveda tiene barrio, calle y cafetal también, ¿verdad? Porque si cuando le preguntamos, Baldo, ¿se acuerda que era lo que más le gustaba coger café? Y las cogidas que se pegaba el cafetal. ¡Viva Poveda! Antes de ver la estructura del formato que creo que se logró excelentemente, yo había preparado algo pensando en que íbamos a tener ya la parte, digamos, grabada en video del homenaje. Entonces yo había traído un texto que me encantaría en el futuro poder dárselo como un modesto homenaje a Poveda,
junto con un par de poemas, pero voy a leer, digamos, el texto en sí, ¿verdad? Que dice así: cuentan que hay un hombre que despertaba en la penumbra que anuncia el alba, para que sus ojos conectaran con la luz del sol en el primer destello que dispara el horizonte sobre la montaña. Dicen que, al levantarse, comenzaba a navegar sobre rayos luminosos, en el estado más elevado de su conciencia, por entre los seres de su entorno circundante, que percibían también cómo ese claro espécimen contemplativo iniciaba su danza mental, nombrando cada ser, aprendiendo sus características, reconociendo en la sangre de su corazón la misma vida que al percibirla la siente como suya. Luego el hombre que se comunica con las plantas comienza a transformar las emociones en palabras y les habla, para decirles que las siente afuera en el mundo, adentro en su propio universo de emociones y pensamientos. En su alquimia, que transmuta la energía de los citoplasmas a la fuerza que sostienen las palabras, nos dibuja una senda de colores y nos invita a atravesar la puerta esmeralda, entre comillas, para que nuestros sentidos se ericen y todo nos sea maravilloso. Sí, no, y retomando las palabras de David, ma, esa capacidad de ustedes, ma, porque están bien loquitos con ese atrevimiento de púa, de amarrar una obra de esta forma, y yo creo que no, nada más cierto, ustedes son creyentes, ma, de otras causas y no las filtran. Ahora que estabas diciéndolo, me acordé de Joaquín Sabina, de los nacidos para perder. Yo quiero también, como bastardo de Poveda, ma, morirme de sed, tomarme una cerveza, ma, tomar un agua dulce en ese cafetal de Poveda, ma. Pero vaya que también Pove, yo creo que tiene que, o sea, trascender literariamente, o sea, tiene que haber un aterrizaje para que para que esto ocurra. Yo, yo me sumo humildemente a, a esta causa y les agradezco, ma, porque para nadie es un secreto que lo que es con Poe es conmigo, ma, vara. No, ma, y también felicitar ¿cómo se llama? Porque estaba oyendo el podcast de este muchacho Ignacio, ma, y perdón por lo que le pasó, ma, me siento en parte, ma, que por haber traído ese material de tus rookers te afectó la cabecita, ma. Entonces, nada. No, había que probar un poquito mango rosa. Y les saludamos aquí a todos en este podcast tan tremendo, ma. Yo sí quiero, ma, reconocer, ma, y agradecer a Cannabis Airlines, ma, que hoy nos trajo este material fino, ma, para todos. No, quiero hacer una pausa o sea, porque como para enmarcar cuáles son esas cosas que inventamos para que eso sea posible. Y los institutos, ¿cuáles son los patrocinadores? Dame una lista, Valdo. Bueno, bueno, ahora Fabián me dijo uno que siento yo que podríamos hacer junta, que es la sociedad psicodélica, ¿verdad? A ver de qué manera la juntamos con el Instituto Cuántico Costarricense para la Investigación Interdimensional, Cannabis Airlines, que desde hace poco está ahí aportando, Nacional Skateboards también, FG Arquitectura, Randy Parker Coffee Shop, próximamente en casa Parker. Por ahí hay un proyecto para marineros también, para formar marineros y capitanes de barco y piratas también, patrulleros y que se me queda alguna Bioextractos for Life.
que ahí, ¿no? Míticamente, yo creo que esos son, bueno, y Púa también, Editorial Púa, que es el nuevo colaborador. Esa True Crime. Ya me acordé. Digamos, yo quiero hacer este documental, ¿verdad? Yo que me dedico a la producción audiovisual y que me gusta mucho, mae. Aquí es muy común, ¿verdad? Que quienes quieran hacer un documental, y mae, no es una pedrada ni nada, es la experiencia que yo he tenido al haber estudiado eso, estar en Chepi, la gente con la que me rodeé, ¿verdad? Yo he notado que uno se encuentra muchas personas que en realidad no quieren contar una historia, quieren el aplauso, lo que no busca Poe, ¿verdad? Lo que quieren es que les embarren toda la mayor cantidad de miel posible. Y también lo veníamos hablando de camino, ¿verdad? Son gentes perversas, ¿verdad? Demonios. Sí, el David nos leyó el tarot y a mí me fue fuyencísimo. ¿Verdad? Es gente, o sea, para ya aterrizar la cuestión de gente que dicen quieren hacer un documental, pero lo que quisieran es que hicieran un documental de ellos, ¿verdad? El hacer un documental, una cuestión que tenga que ver con producciones para que los alaben y toda la cuestión. Y yo veo, como hemos venido discutiendo aquí, de que sería muy triste, ¿verdad? Que un personaje de los quilates de Poveda de pronto termine siendo una leyenda en cantinas, estadios, esquinas, y nadie sepa en realidad dónde encontrar la obra de Poveda, porque ya no existe, ¿verdad? Como es muy común en este país. Y les cuento una anécdota para que se den cuenta. Yo tuve un profesor muy bueno que daba un curso de televisión y que fue director del CINAR, y él nos contó que en los años 70, final de los años 70, principios de los 80, el CINAR hizo una mesa redonda, con Cortázar, Octavio Paz, Benedetti. Hizo una mesa redonda con esos míticos. Un programa de 1 hora. Y el VHS, no hicieron copias, y el VHS lo usaron para grabar seguramente una corrida de toros, un partido de fútbol. Yo me dije, es verdad, es increíble que uno viva, que nos haya tocado vivir entre gente que, teniendo el poder de conservar cosas de ese valor, les haya valido un pepino. Y imagínense en lo que terminó ese VHS, o lo que sea con lo que hayan grabado eso. Entonces, viendo que eso pasa aquí, de que si no somos nosotros, ¿verdad? Nadie va a conservar la obra de Poveda. Y lo otro es que esto de ahí, bueno, yo se lo dije en un documento a quienes compartí, ¿verdad? Esto yo puedo tener muchas ganas, pero yo solo no lo puedo hacer, ¿verdad? Y yo creo que tengo la dicha de haber encontrado ese semejante team con el que vamos a hacer realidad este proyecto, y que quede ese documento que le sirva a otros para ¿cómo se dice? Repasar semejante personaje que es Poveda. Entonces, mi pregunta ya para aterrizar es, ¿qué creen ustedes o sea, si creen que este proyecto puede tener un impacto en la sociedad costarricense, o si es una utopía ese set, mi líder? No, sea la suerte que sea, aquí ya David yo creo que lo adelantó. Aquí no estamos para el aplauso. O sea, sí me encantaría que fuera exitoso. Y Dimas, si algún día tuviera un nieto, me encantaría contarle cuando fui donde Osquitar Fuerzas a tomarme una cerveza, así quiso pagarme el favor, para que entendamos el personaje. Hicimos un podcast para Biostractos hablando de los temas del hombre, plantas de poder, no sé qué, lo importante de esto, que realmente son medicinales, que no se usan en cualquier momento, en la ceremonia, toda la parte. Estuve con un Poveda tecnócrata. Inmediatamente me dice con un guiño, mira, te invito a cenar. No, lo que quería era zafarse a Marcela, ¿verdad? Entonces, yo no sé si esto va a quedar grabado. Y me vale un pepino, porque la anécdota igual va, Pove, Y no, segundo, se me va a invitar a cenar. Yo lo voy a invitar a vivir. Entonces por ahí, me lo llevé para donde quitar fuerzas a la taca, a la taca versión clandestina.
está muraleada por aquel gran artista Felipe Abada, mae. Yo creo que es un buen personaje, mae. Y ahí estuve con Poe y hizo algunas lecturas, ¿verdad? Y todo eso. Había una cámara, una cámara para hacer bong. Mae, ahí estuvimos y al rato salimos, ¿verdad? O sea, porque el objetivo era que sí, yo le acepto la cena, pero déjeme tomarme una cerveza para que tal vez te guste esta obra. Quería enseñarle el trabajo de Felipe Abado. Y bueno, ya fuimos al sushi. Y felizmente. ¿Y qué haces a las 10:30 de la noche, mae? Si no abrirle al compa tuyo, mae, con que tuviste una tarde-noche divina, ¿verdad? Porque la pasamos bien, yo creo. Mae, donde le abro la puerta, la empujo y la cierro y me dice que no, que él iba a devolverse caminando para la casa, mae. Entonces es donde yo dejo de tarea. ¿Qué se hizo Poveda esa noche, mae? ¿A dónde se fue? ¿Con quién estuvo? Esa capacidad de desdoblarse y hacerte el cuento, mae. Esa manera de echarte el cuento me pareció, mae, única, mae. Muy Poveda, mae. Entonces, claro que yo quiero que nos vaya bien. Ojo, ya no es solamente Poveda. Ya Baldo lo dijo claramente. Yo solo no puedo. Mae, y todas las piezas del Lego como que se arman en un momento dado, ¿no? Mae, pero es que usted no se fue a cenar con Poveda, usted se fue a cenar con otro yo, con el otro yo, mae. No, esos alter egos que lo que demuestran es esa multisustancialidad de la existencia y de la vida, ¿verdad? Son parte de Poveda. Bueno, yo le vaticino los mejores éxitos. Y como lo dije anteriormente, por lo menos de mi parte me tocó la anécdota de que la difusión que le he dado al material ha recibido las mejores críticas, ¿verdad? Y también por otra parte recuerdo cuando estábamos con el proyecto de audiovisual de la sangre de nuestros valientes, que también por ahí alguien apareció y dijo, de esos muchos que aparecen y se van, ¿verdad? Como personajes sueltos ahí en la trama. Alguien apareció y dijo, ma, es que si vos vas a hacer esto, ma, hay que ir a pedir fondos y nada se puede hacer sin presupuesto y pidamos plata y pidamos fondos y no sé qué. Y alguien por allá levantó la mano, uno de los que sí estuvo constantes hasta el final, y dijo algo que me resonó mucho en la cabeza, ¿verdad? Que fue, bueno, mae, pero es que antes de ir a buscar o a pedir o a hacer difusión, hagamos el proyecto, o sea, tengamos con qué ir, tengamos algo en las manos con qué ir, y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que está haciendo Púa con el proyecto, buscando en las cantinas esos papiros pegados en las paredes de los baños para convertirlos en un documento que pueda estar en una biblioteca de un estudio o de un lugar público, haciendo un documento audiovisual más que decente, que es como ya sabemos que se va a lograr, ¿verdad? Con excelencia y con calidad. Y entonces con esa premisa, yo lo que veo es que va a haber mucho que divulgar y va a haber mucho trabajo por hacer, y iremos como los evangélicos a tocar las puertas para evangelizar con el Povedae Vulgaris. Bueno, ahí dos temas. Uno, tengo la buena noticia de decirles que ya el Povedae Vulgaris
está en el taller. En este momento, en alguna parte de Costa Rica, se están imprimiendo las hojas y las máquinas se están asustando de lo que está saliendo de ahí. Así que ya está en prensas, ya está en el taller. Por eso, bueno, eso es una buena noticia con respecto a el tema del documental. Yo lo voy a resumir una breve anécdota porque yo sé dónde estuvo Poveda cuando salió de ahí. Yo sé qué hace Poveda en las noches de Poveda. Digo, Poveda, yo me recuerdo en algún momento, cosa que no es común, pero que está medio bajoneado por un par de cosas. Hace años, bueno, tenía ¿qué? Hace como unos 8 años, 9 años. Tenía una serie de problemas y en eso Poveda, me dio una lección de vida tan interesante. En una de esas, ¿qué es lo que hace Poveda? ¿Por qué se va caminando? Entonces me dice Poveda, Davidcito, viera lo que me pasó. Y ya uno sabe que ahí tiene que sentarse, ¿verdad? Para saber qué es lo que le pasó a Poveda. Y me dice, mira, venía de una gira de Heredia y me dejaron en Alajuela a las 11 de la noche. David, ¿cómo soy yo? Dice, me dejan a las 11 de la noche, ese lunón. Y vos sabes que a mí me gusta irme viendo por los desagües a ver si hay sapillos. A ver si hay sapillos. Hasta juego con ellos. Entonces voy viendo las alcantarillas y iba caminando, iba bajando. Me dejaron en el centro de Alajuela. Digo yo, no voy a pagar taxi. Andaba todo sucio. Tenía un salvequito que era lo único que estaba mejor y la ropa sucia en el salveque. Bueno, y un bolsito para ponerse en la cadera ahí. Y entonces dicen, no, yo con el bolsito así todo contento y voy caminando buscando sapillos. Y voy llegando ahí por el Calabazo, porque él vive en la Trini, ahora iba bajando. Viera, y me sale un muchacho. Y me saca un revólver y me lo pone en la cabeza. Y me dice, deme todo. Y yo, ay muchacho, baje eso, que después se le dispara. Vea, muchacho, yo lo que tengo es el celular mío, dice el celular me pedía el celular. Le digo yo, pero es que me da vergüenza sacarlo. Llego y le enseño el celular, me dice, es que vea qué celular es. Dice, me da vergüenza. Eso no sirve. Vea, yo no sé, aquí en el bolsito ando ropa sucia. Lo que tengo son 3,000 colones, se los regalo. Tome, les regalo los 3,000 colones que ando. Y vea, tengo este bolsito. Que usted no tiene una hermana. ¿No será que le sirve a su hermana este bolsito? Está bonito, es de cuero. Y dice que el maleante agarra los 3,000 y se va apuntándolo y se va para atrás asustado. Y no se cree que lo que le está pasando le dice, no quiero el bolso, no quiero el bolso. Ojo, bajo, y no para ahí. Bajo 150 metros más. Y cuando eso no estaba Pricemark ni nada de esto, todo eso era en charrales. Y llega y el charral sale otro muchacho con un puñal. Y me dice, déjame todo lo que tiene. Ay, muchacho. Dice, ya su amigo le regalé los 3,000. Cantaba. El celular no sirve, vea qué cochinada. Si usted quiere se lo lleva. Pero lo que sí sirve de lo que yo tengo. Y me dice, ay David, es que como yo sé que nada es mío, entonces a mí no me importa. A él le sirve seguramente, si lo necesita. Entonces, dice, iba yo zafándome el bolsito y le regalo este bolsito, es de cuero. Y no quiero nada. Y se fue metiendo para atrás, parecía Homero Simpson metido en el... Y dice, qué gente más rara, ¿verdad, David? Entonces, ese señor, ¿cómo no va a necesitar un documental? Es el señor, llega y me dice, David, viera, casi me atropellan la semana pasada. Le digo yo, ¿en serio? ¿En dónde? En una rotonda. Le digo yo, ¿qué estabas cruzando por la hispanidad? Me dice, no, en Vietnam. Estaba haciendo un trabajo de botánica en Vietnam. Pero para él el mundo, las cosas, todo lo que sucede, sí, es todo, por eso todo es lo mismo. Vos lo entendiste bien, él no cree en la muerte. Él vive a través de todo lo que hay. Entonces, ¿cómo no hacerle un documental? Y creo que, Valdo, acertaste en eso y bueno, aquí estamos para apoyarte en lo que necesites y lo que podamos. Muchísimas gracias y